Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver la segunda revolución de la química. Dijimos que es revolución porque asienta las bases de la química moderna. Entonces vamos a ver que siguieron haciéndose descubrimientos y que existía la necesidad de ordenarlos y clasificarlos. Esto es sistematizarlos para poder tener una mejor comprensión y estudio de los descubrimientos. Y la segunda revolución de la química tiene que ver con la generación de la tabla periódica. Y esos descubrimientos se fueron sistematizando para poder llegar a la tabla periódica. Vamos a dividirlo en dos clases. La primera es las aportaciones de Cannizzaro y la segunda de Mendeleev. Cannizzaro es quien empieza a calcular las masas atómicas y él toma de referencia a Amadeo Avogadro, que ya había distinguido lo que es un átomo de una molécula, y a través de la ley que él generó, diciendo que a volúmenes iguales de todos los gases, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Entonces, ¿qué son átomos? Por ejemplo, aquí les puse, cuando combinamos dos átomos que es hidrógeno y oxígeno, obtenemos una molécula que es agua. Si yo combino sodio con cloro, bueno, suponiendo que el cloro está puro, yo obtendría sal común o sal de mesa, que es la que utilizamos en la cocina. Son los granos de sal, son dos elementos y un compuesto o molécula. Esto Avogadro lo definió muy bien, pero retomando lo que dijo, que volúmenes iguales de todos los gases a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. Esto se conoce como número de Avogadro. Entonces, aunque fue en parte experimental, el número de átomos o moléculas que tenemos en cierto volumen es constante para todos. Y bueno, es una realidad en 22.4 litros de un gas, por ejemplo del hidrógeno, van a existir 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y si yo tomo en 22.4 litros al oxígeno y lo introduzco, van a contener exactamente los 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, como hizo Cannizzaro, pues tomando estas relaciones que había dicho Avogadro, hizo lo siguiente. Si yo tomo 22.4 litros de hidrógeno y lo peso, yo tengo 22.4 litros de oxígeno y lo peso, por consecuencia el oxígeno va a pesar 16 veces más que el hidrógeno. Así, pesaría, en este caso, en relación a 1, si yo le diera un valor de 1 a la bolita de oxígeno pesaría 16 veces más. ¿Qué hizo Avogadro? Tomó el elemento más sencillo, que es el hidrógeno, le dio la referencia de 1 y por consecuencia al oxígeno, como tuvo la masa 16 veces más que el hidrógeno, entonces le asignó el valor de la masa atómica igual a 16, tomando de referencia el 1 del hidrógeno. Y así sucesivamente. Calculó las diferencias entre átomos y moléculas y también sus masas atómicas, definiendo que masa atómica es la masa de un átomo y la masa molecular es de una molécula. Todo esto pues, está ya expresado en el pizarrón y vamos a decirlo. El aprendizaje esperado es identificar el análisis y la sistematización de resultados como características del trabajo científico realizado por Cannizzaro.
al establecer la distinción entre masa molecular, que es la masa de una molécula, y la masa atómica, que tiene que ver con la masa de un átomo, que solamente implica la suma de los neutrones, protones y electrones. Entonces aquí doy la definición de átomo y molécula y las contribuciones que después hicieron Dorenbeide y Newlands para poder hacer mejor la clasificación de la tabla periódica. Dobereiner las estableció primero en tríadas, formó en grupos de 3, semejándose a la masa y a las propiedades que ellos tenían. Y John Newlands se dio cuenta que después de cada 8 elementos se volvían a repetir sus propiedades. Y esto solamente se puede aplicar hasta el calcio, y lo vemos en la tabla periódica. Hacen ciclos de 8, que lo relaciona una ley de octavas como si fuera las notas de un órgano. Esto es lo que nos toca ver hoy. Es Cannizzaro, la otra parte vamos a ver Mendeleev, qué es lo que hizo, pero Cannizzaro, conforme a las referencias que tenía, calculó la masa atómica de los elementos con respecto también a la molecular, masa molecular, y con respecto al átomo, con las masas atómicas, las fue ordenando en forma ascendente, que eso es ya como lo tenemos en cierta forma en la tabla periódica. Me contestan las preguntas y lo que les pido abajo y me lo envían, por favor. Que tengan un excelente día.